Amigos de YouTube y Google que nos ven en cualquier parte del mundo, estamos nuevamente, y hago el comentario que siempre hago de forma obligada. Esto no es periodismo, no es un medio de comunicación en el estricto o convencional sentido de la palabra. Somos redes sociales, ciudadanos normales, bueno, en lo que cabe, la normalidad, que aprovechamos las redes sociales para llegar con ustedes y que la gente, los actores políticos puedan llegar con los ciudadanos a través de mi humilde persona. Quiero agradecer mucho al maestro Jesús Vadillo Lara, que es consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que hace el favor de recibirnos aquí en sus oficinas en la capital del Estado de Guanajuato. Maestro Vadillo, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Maestro, consejero presidente del Instituto Electoral, como ya lo comenté con la gente que nos ve siempre, esto es algo muy sui generis porque no es el periodismo convencional de la entrevista, es una charla muy sencilla, con algunas ventajas, ¿no? Que los medios de comunicación convencionales por cuestiones de tiempo y de espacio no pueden platicar mucho, o sea, 20 o 30 minutos sería imposible. Y la segunda ventaja es que permanece a la eternidad, mientras no se caiga el sistema en los internet, esto permanece, la gente puede ver una parte ahorita, la pueden ver mañana, la pueden seguir, eso es se queda por siempre. Es una ventaja para los ciudadanos y sobre todo la gente joven que está muy entrada en esa cuestión del internet. Maestro, una vez aclarado todo esto, que yo así lo hago como disculpa por ser para decir que no soy profesional, soy amateur. Yo tengo una duda como ciudadano que creo que a todos los ciudadanos nos importa y creo que es un reto para ustedes, tal vez el más grave, independiente de las cuestiones técnicas, de controles, de padrones electorales. Cuando hay un gobierno que no funciona, sea municipal, estatal, de la república, o sea, bueno, en este caso estatal únicamente, sea del partido que sea, viene un voto en contra. La gente vota, el voto de castigo. Si esta vez era azul, pues voto por el verde, si era verde, voto por el rojo, y si no por el amarillo. Esa es una cosa muy normal del ser humano. El Instituto Electoral tiene entre sus funciones, creo yo, promover la participación ciudadana, que la gente vote. Pero aquí tienen ustedes un problema que no es culpa suya. Si la gente va a votar de castigo o no va a votar, que sería lo peor. Si va a votar, pues no hay problema, ¿verdad? Van a votar en contra y se acabó. Pero cuando la gente se abstiene por la desilusión de un gobernante y el reto, ¿cómo lo encaran ustedes para convencer a la gente de que hay que ir a votar? Porque un gran problema en este país es el abstencionismo. Sí, bueno, se emplean distintos mecanismos, hay muchos métodos para poder convencer al ciudadano, algunos digamos tradicionales que no implican una gran inversión de recursos y algunos otros más agresivos que tienen que ver con el empleo de recursos públicos precisamente con esa finalidad. En el caso de nosotros contamos con 3 oficinas regionales y a través de ellas durante todo el tiempo, incluso cuando no hay proceso electoral, se hace una labor, digamos, muy discreta, pero constante, para tratar de acercar a los ciudadanos a la materia electoral o a la materia política, incluso con clases de educación cívica, con seminarios, con foros, con la participación de ellos en las escuelas, en los grupos organizados de la sociedad civil, etc. O sea, es una actividad que se desarrolla de manera cotidiana que en muchas de las ocasiones pues, no se ve, no se toma en cuenta porque cuando no es proceso no es noticia. Entonces esa es la actividad que se hace de manera regular y que de algún modo va haciendo conciencia sobre todo en los jóvenes y en los ciudadanos que ya han votado alguna vez en algún proceso electoral. Pero además, durante el proceso electoral o meses previos a ese proceso, ustedes saben porque seguramente lo han visto, hay campañas en donde se invita a los ciudadanos a votar y se utilizan pues, distintos mecanismos, ¿no? Desde spots en la radio, cuando se puede, pues a través de la televisión, aunque sea en canales cerrados, se utilizan en ocasiones también espectaculares o anuncios en los periódicos, etc. Todo depende pues, de la cantidad de recursos y de lo que aconseje la técnica para tratar de llegar al ciudadano. Eso no lo hacemos nada más nosotros, lo hacen otras instancias, lo hace por ejemplo el Instituto Federal Electoral con campañas que en ocasiones pudieran resultar
hasta repetitivas, ¿no? Porque el instituto invita a votar por unas elecciones, nosotros invitamos a votar por otras, y bueno, eso se hace incluso pues, a nivel de toda la República, ¿no? Cuando son varios institutos los que organizan elecciones que son coincidentes, federales y locales. Y de alguna manera, bueno, pues también contribuyen a hacerlo otras entidades, ¿no? Otras instancias, los propios medios de comunicación en el proceso electoral reiteradamente están invitando a los ciudadanos a votar, los invitan también pues, a que ejerzan un deber y una obligación, porque es ambas cosas a la vez, pues para elegir a sus gobernantes, ¿no? Se les trata de hacer conciencia. No hay otra manera de convencer al ciudadano más que diciéndole que lo que hace a través del voto es decidir pues, quién va a dirigir su municipio o el estado, en todo caso el país, ¿no? Y efectivamente el abstencionismo es un problema porque con todo y ese esfuerzo que se hace, tanto de los institutos locales como del propio Instituto Federal, pues nunca se obtiene un nivel de votación del 100%. Ustedes saben que esos niveles de votación pues nunca se han conseguido. Se han logrado muy buenos niveles de votación, hemos llegado hasta el 72%, y eso ya es muy bueno para nosotros, ¿no? Hay estados obviamente que un 50% les parece muy bien, todo depende del tipo de elección, pero es muy complicado que el ciudadano vaya a votar, que todos los ciudadanos vayan a votar, porque no siempre es la falta de voluntad lo que provoca el abstencionismo. El abstencionismo es un fenómeno que es multifactorial. Hay muchas razones por las cuales un ciudadano no vota. Hay veces que cambió de domicilio, salió del estado, salió del país, simplemente ese día no puede ir a votar, etc. Y también una de esas razones puede ser la desilusión. Hay ciudadanos que no creen ya en las instituciones, que no creen en el gobierno, que no creen en sus gobernantes, y una forma de manifestarse pues, es llevando a cabo una omisión, omiten ir a las urnas, pensando que de algún modo eso representa un castigo. Yo creo que el castigo pues, es para uno mismo, ¿no? Cuando el ciudadano y no va y ejerce su voto. Yo creo que es mejor ir a las urnas, aunque uno pudiera llegar a anular el voto, ¿no? Como una muestra de rechazo. Aunque también eso es difícil que se sepa, porque a la hora que nosotros hacemos los cómputos, que se determina el porcentaje de votos nulos, puede uno no saber si se trata de errores a la hora de votar o si se trata de un rechazo del ciudadano. No hay manera de identificar en una boleta si un ciudadano lo hace por estar desilusionado, por no estar de acuerdo con el gobierno, o si lo hizo porque no sabe cómo votar, ¿no? Si tacha toda la boleta, para nosotros es un voto nulo, pero el motivo de anular esa boleta pues lo desconocemos, no le podemos preguntar al ciudadano. Pero ahí ya no hablamos de abstencionismo. No, de ninguna manera. Porque ya fue la participación decidida. Sí, así es. Es un voto de una forma, aunque sí. sea anulando el voto, es una participación. Sí, efectivamente, pero también, bueno, hay maneras de participar, ¿no? Una forma de participar es ir a anular el voto, aunque no deje mucho margen para efectivamente manifestar. ¿Pero ya fue ganancia? Sí, claro. Ya acudió a las urnas y al fin de cuentas, como voto nulo, también se cuenta. Aunque no para llegar al poder, no para los candidatos, no para los partidos, pero cuenta como margen de participación. Y efectivamente, el no ir a las urnas, pues es algo que a nadie beneficia. Pero es un fenómeno que pasa en todos los lados del mundo. Decía Winston Churchill que la democracia es el peor sistema que existe. Dice, a excepción de todos los demás. O sea que no hay un sistema perfecto, ¿no? Definitivamente no hay un sistema perfecto. La democracia es el menos malo que ha inventado la humanidad, no se nos va a ocurrir otro. Sin embargo, la democracia es muy complicada. Yo le quería preguntar, maestro Jesús Vadillo, yo hace 1000 años, recuerdo que participé, fui representante de un partido, cuando se llamaba Comisión Estatal Electoral. Estábamos ahí en el centro de convenciones, todavía no había instalaciones. Y el secretario de gobierno la presidía, estaban los partidos, y luego el Congreso del Estado se convertía en colegio electoral para sancionar los resultados que daba la Comisión Estatal. Cuando se vio que era demasiada la injerencia del Ejecutivo, y por la secretaria de gobierno como presidente de la comisión de la ratificación del colegio electoral del Congreso del Estado, se ideó que tanto a nivel nacional como estatal
contar con órganos ciudadanos. En ese sentido, ¿qué tanto hemos avanzado en la realidad ciudadana de los institutos electorales? No solo de aquí, de todo el país, o sea, que sí sean representativos de la ciudadanía y que no tengan todavía mucha influencia de los poderes. A mi juicio, y por lo que a mí respecta, porque no podría hacer un juicio respecto del resto de las entidades sin contar con los elementos objetivos. En el estado de Guanajuato creo que ha habido un gran avance. A nosotros nos consta, a todos los que hemos participado de algún modo, tanto como ciudadanos en ir a votar, como autoridades, como consejeros, sabemos que ha habido un gran avance. Ustedes saben que, por ejemplo, el Consejo General sí lo elige el Congreso. Allí, bueno, pues hay propuestas de los grupos parlamentarios, intervienen en la votación y de alguna manera el reproche que se le hace a ese sistema es que al fin de cuentas son los partidos en el Congreso los que hacen esas designaciones. No hemos encontrado, digamos, no hay propuesta ciudadana, no hay manera de que no. Son únicamente los partidos. De acuerdo con la ley, es el Congreso el que hace la designación. Y bueno, digamos que hay un pecado de origen, si así fuera, ¿no? No hay una puridad que el ciudadano venga directamente de la calle a ocupar un cargo electoral, por lo menos en el Consejo General. En los consejos municipales y en los consejos distritales, que realmente son los que organizan la elección, en ese caso sí vienen directamente o propuestos por algún grupo organizado de la sociedad civil o autopropuestos para ocupar esos órganos. Entonces son ciudadanos auténticos los que llevan a cabo el proceso electoral a ese nivel, con mucha mayor razón cuando participan en las mesas directivas de casilla. Son ciudadanos que son sorteados, que son insaculados, y obviamente ahí la autoridad pues no hace una designación, sino más bien ahí se hace un nombramiento atendiendo a cómo es que resultan sorteados en un proceso que se hace precisamente para ese efecto. De manera tal que sí tiene en sus manos el ciudadano las elecciones. No desconozco que en muchas ocasiones se hacen los señalamientos de que hay influencia del poder o de determinado partido en ciertos órganos para que inclinen la balanza hacia un lado o hacia otro. Ha habido muchos señalamientos en ese sentido de prácticamente todos los partidos, dependiendo de cómo les va en la elección. Pero mi experiencia como ciudadano y como autoridad aquí en Guanajuato ha sido, por lo menos por lo que a mí respecta, que no ha habido esa influencia. Nosotros hemos llevado a cabo varios procesos electorales, digamos prácticamente sin ningún conflicto importante. Los conflictos jurisdiccionales que son naturales, ¿no? Como en cualquier contienda, pero no ha habido un señalamiento que la autoridad haya inclinado la balanza a favor de un partido o a favor de un candidato por influencia del poder público. Afortunadamente no hemos padecido esa situación en Guanajuato. Ustedes saben que a nivel nacional está en ciernes una propuesta de reforma para evitar la injerencia, en particular de los gobernadores, en los procesos electorales locales. Yo no sé cómo vaya a venir la propuesta y si efectivamente en otros estados sea real y objetivo ese problema, pero hay manera pues de resolverlo, ¿no? Yo creo que se pueden crear autoridades sólidas, autoridades con solvencia moral para que puedan llevar a cabo un proceso electoral limpio, como pueden llevarse a cabo otro tipo de procesos, ¿no? En particular hablamos de los procesos electorales, pero si estuviéramos hablando de otras autoridades, pues tendríamos también que tocar, no sé, las procuradurías, ¿verdad? Que no reciben influencia de nadie, los propios integrantes del Poder Judicial, los jueces, ¿verdad? Que no se encuentren influenciados por ninguna autoridad para que tomen una decisión imparcial. Y nosotros de alguna manera somos árbitros, somos jueces de la contienda. Y un juzgador pues no debe tener injerencia de nadie para tomar sus decisiones, porque lo que le caracteriza, uno de los principios que rigen la función electoral, pues es el de la imparcialidad. Y yo creo que es fundamental. Cuando no se tiene la imparcialidad, inmediatamente surgen los conflictos. Y a veces esos conflictos los corrige el tribunal, los corrige el Poder Judicial, pero muchas veces tampoco el Poder Judicial deja satisfechos a los ciudadanos, y ahí es donde vienen los conflictos sociales. Entonces es básico pues, que las autoridades efectivamente actúen con imparcialidad y que haya convencimiento de los que estamos metidos en esto
de que tenemos un deber cívico, y en la medida de lo posible, pues con las limitaciones que tiene el ser humano, cumplir a cabalidad con esa función. Sí, es una realidad que una utopía tal vez en el momento actual de lograr que algo sea totalmente ciudadano, que sea ciudadanizado al 100%, y como usted decía, que lograr ese difícil equilibrio a través de las leyes para que los poderes sean realmente autónomos, porque hasta el momento en ningún lugar del país hay una total autonomía de un ejecutivo con un legislativo, con un judicial, siempre hay una interdependencia de alguna forma, ¿verdad? Sería algo que, una tarea por llevar a cabo. Otro asunto que yo veía, maestro Jesús Vadillo, consejero presidente del IEC, se había hablado, no sé hasta qué punto, como simple rumor o como una propuesta, de algo que a mi humilde juicio me parece que no sería bueno, pero usted es el que sabe, de crear un instituto electoral a nivel nacional que organizara todas las elecciones del país. Yo lo veo complicadísimo porque creo que sería entorpecer más, ¿no? Sería una maquinaria burocrática terrible. Otra desventaja sería que desconocerían los funcionarios federales las realidades que influyen en cada estado, porque somos distintos. No es lo mismo el carácter electoral en Michoacán, en Guerrero, que en Guanajuato, es muy distinto. Pues yo le veo que no, por mi punto de vista yo siento que no sería conveniente, pero yo no soy el técnico en la materia. ¿Qué opina usted al respecto? Coincido plenamente con su punto de vista, y además con esas razones expresa, y hay otras que creo que no harían viable desde mi punto de vista la actuación de un organismo nacional de elecciones. Y ya lo hemos dicho así, yo lo he dicho aquí a nivel local, la Asociación Nacional de Presidentes de Órganos Electorales también lo ha expresado, lo ha hecho incluso a través de medios nacionales, que un organismo de esa naturaleza incluso vendría a dificultar los avances que ya se han logrado en cada una de las entidades. Y también las razones por las que se hacen las propuestas me parece que no necesariamente debieran ser las válidas. El hecho de que sea un gobernador en algún estado el que influye en un organismo electoral o en una elección, sin efectivamente tener los elementos de que haya esa influencia y sin que sea un padecimiento en toda la República, sin contar con los elementos objetivos, no lo debiéramos utilizar como razón para desaparecer el organismo local y crear un organismo nacional. En todo caso, desde mi punto de vista, lo que tendríamos que hacer es buscar el fortalecimiento de los organismos locales, ver dónde están fallando y buscar los mecanismos para la designación de esas autoridades para el efecto de que efectivamente sean imparciales. Porque si esa fuera la razón, si los gobernadores tienen influencia en los organismos locales, a lo mejor yo mismo podría utilizar esa misma razón a nivel nacional. ¿Qué impediría que el Ejecutivo Federal tuviera influencia en ese organismo? Digo, esa no debiera ser la razón. La razón para modificar una institución, para modificar la estructura, para cambiar un sistema, tendrían que ser razones que vayan más allá de lo meramente fáctico. Yo no digo que no influyan, pero debe haber otro tipo de razones, que los organismos como están constituidos no estén funcionando, no den los resultados adecuados, las leyes sean leyes inadecuadas, sean leyes obsoletas, no respondan al clamor de los ciudadanos. Yo creo que se pudieran ser razones válidas, ¿no?, para modificar un sistema. Si el sistema que nosotros tenemos no funciona, porque las leyes electorales en los estados tienen muchas deficiencias, uno de los pasos que tendríamos que hacer es pues, meterle mano a esas leyes, corregir esas leyes y fortalecer el federalismo. Nosotros no somos defensores del federalismo, desde mi punto de vista no nos toca. Quienes hacen esa propuesta deberán pensar en que en cada uno de los estados, como usted atinadamente lo decía, se tienen distintas costumbres, hay idiosincrasias diferentes. Desde mi punto de vista tenemos distintos Méxicos, es uno en México del norte, es otro en México del centro, es uno en México del sureste, y de algún modo esa variedad da la riqueza de la actuación en todos los órdenes. Desde mi punto de vista, entonces, es una fortaleza que tengamos instituciones que se ocupen de los problemas que hay en cada región del país y obviamente en cada estado de la República.
Porque si siguiéramos esa lógica de la desconfianza, entonces yo diría, si no confiamos en las procuradurías locales, ¿por qué mejor no dejamos la pura Procuraduría General de la República, ¿no? Pues iría contra el principio federativo. Sí, por supuesto, y si no contamos y si no confiamos también en los jueces locales, ¿por qué no solamente dejamos al Poder Judicial Federal, que son los únicos jueces en los que confiamos, y nos olvidamos de los estados? Y yo creo que no es la solución en el sistema que nosotros tenemos actualmente. Si queremos partir de un cambio de sistema, bueno, ya lo discutimos en otro ámbito, ¿verdad? Si ya queremos ser una república centralista o con atribuciones abundantes en el centro, bueno, ya vamos a platicar en otro plan, ¿verdad? Sería otro tenor, el tenor de la discusión. Pero como está, en las circunstancias en las que estamos, desde mi punto de vista, lo que hay que fortalecer son las instituciones. Si esas instituciones tienen debilidades, hay que detectarlas y hay que corregir esos errores. Yo no he escuchado que haya deficiencias, por lo menos graves, en las leyes locales. O sea, el problema a lo mejor no son las leyes, el problema somos los hombres, ¿no? Los hombres que aplicamos esas normas. Y ese problema, si somos los hombres, pues va a estar muy complicado que lo resolvamos, ¿verdad? Hay que ir entonces a resolverlo con mejores mecanismos, con mejores sistemas de selección de esos hombres. Hay que buscar a los mejores hombres, a las mejores mujeres, para que resuelvan los problemas del Estado o los problemas del país, si esa es nuestra dificultad. Porque pudiéramos tener leyes muy malas, pero buenos aplicadores, y ahí se podrían corregir varias cosas. Tenemos leyes perfectibles, yo creo que debemos avanzar en ellas, debemos explorar. En lo particular, yo no estaría cerrado a que se revisara todo. Cada que hay un proceso, aprendemos cosas nuevas, nos damos cuenta de errores, nos damos cuenta de defectos. Debemos tener apertura para que otros nos hagan los señalamientos, porque hay ocasiones que uno ya padece de miopía porque está dentro y hay cierta endogamia, por llamarle de algún modo, entre todos los que están metidos en algo que ya no detectan los propios problemas. Pues hay que tener apertura para ver si efectivamente hay dificultades que ya no nos están permitiendo hacer bien nuestra función. Pero yo en principio no coincido con la creación de un órgano nacional de elecciones, porque en primer lugar desconozco la base objetiva científica para desaparecer los institutos electorales locales, y a priori me parece que no sería lo más adecuado, y en eso radica mi oposición a este tipo de ideas. Claro, es a priori, a lo mejor ya viendo el proyecto se le ve que efectivamente tiene muchas bondades, se advierte un avance en esta materia, y bueno, tendríamos que ser muy mezquinos para no coincidir solamente por unos intereses individuales, ¿no? Yo creo que si las instituciones se pueden mejorar a través de esos sistemas, pues lo menos que uno puede hacer es apoyarlo. Pero ahorita sí, con las razones que se han manejado, por lo menos a nivel de los medios, yo por ese motivo no coincidiría. No. Ya viendo las propuestas formales, sus verdaderos motivos y sus razones plasmados en documentos, ya las puede uno revisar, digamos, más objetiva y científicamente, y poder emitir pues, un juicio con un valor también más objetivo. De otro modo, por esas razones que se han manifestado, pues yo no creo que sean suficientes. Sí, no, definitivamente yo también, antes bueno, nunca he hablado con el nuestro, así que no habíamos coincidido de antemano. Yo considero que son mucho más los contras que los pros que pudiera haber, partiendo desde el principal, que sería la cuestión federativa, pero además, bueno, usted ya lo dijo, ¿no? Todos los problemas que trae, pero sobre todo yo pienso que la solución no está en hacer ese gran monstruo, sino mejor ver los problemas locales de cada lugar y solucionar esos problemas que puedan existir en esa localidad. Desde un empleado, ¿no? Si usted manda un empleado guanajuatense dentro del órgano federal a realizar la elección en la Sierra de Guerrero, pues definitivamente es otra mentalidad y va a salir hasta golpeado muerto, ¿verdad? Es definitivamente distinto. Yo siento que sería un gravísimo error el centralizar los órganos electorales. Más bien que cada estado corrija sus errores, que siempre, yo pienso, maestro, que es un proceso perfectible y constante, ¿no? Siempre sí, habrá problemas. Y una cuestión más que le quería comentar, maestro Vadillo,
consejero presidente del IEG. ¿Hasta qué punto también falta dos aspectos? Los partidos políticos a veces, en ocasiones, en lugar de ayudar a que salgan las cosas tranquilas, ayudan a que se compliquen a base de descalificaciones. Si pierdo es democracia. No, si gano es democracia y si pierdo es fraude, ¿verdad? Ese es clásico de esta cuadra para acá ganamos, activo democracia, esta cuadra para acá perdimos y hubo fraude. Eso por parte de los partidos políticos.